Ya. Entonces simplemente la matriz de cofactores era colocar pues los cofactores correspondientes a cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, en otra matriz. Me va a dar una matriz de mismo tamaño, ¿no? Entonces, si tenemos una pequeña matriz aquí, es una matriz de 2 por 2, la cual he llamado A, esos son los elementos de esa matriz. Voy a tener una matriz de cofactores. Voy a llamar a esta matriz de cofactores, por el momento llamémosle C, donde voy a tener pues tantos cofactores como elementos, ¿no? Entonces esta matriz de cofactores tiene exactamente las mismas dimensiones, y estamos hablando de matrices cuadradas además, ¿no es cierto?, que la matriz original, ¿no? Sino que simplemente cada uno de los cofactores está puesto en las posiciones de los elementos correspondientes. Y como ustedes saben, cualquier cofactor IJ se va a calcular de la siguiente manera. Menos 1 elevado a la I más J para saber el signo, ¿no es cierto? Y por el determinante del menor IJ. ¿Y qué era el menor? Pues era la matriz que resultaba, ¿no es cierto?, una submatriz que resultaba pues de eliminar la fila I y la columna J de la matriz original. Eso es lo que era, ¿no es cierto? Entonces, hagamos de cuenta que ya no voy a tener la fila I, estoy en I menos 1, ¿no es cierto? Y luego me salto pues a I más 1. Eso es lo que me dice acá, ¿no es cierto? Y de igual manera pues no voy a tener la columna J, sino tendré una J menos 1. Y luego pues hacia la derecha me saltaré J, iré a J más 1. Ya ustedes saben cómo calcular un menor. Bueno, listo. Entonces, a esta matriz de cofactores podemos sacar la transpuesta. A esta de acá le llamamos una matriz adjunta. He visto ciertas discrepancias en algunos libros donde le llaman matriz adjunta a la de cofactores, pero no entiendo por qué. Nosotros vamos a manejar tal como está puesto en los libros que utilizamos. La matriz adjunta es pues la transpuesta de la de cofactores. Entonces, ¿qué quiere decir? Si llamamos adjunta de A de esta manera, ¿no es cierto?, pues vamos a tener la transpuesta de la de cofactores. Entonces, la de cofactores e indicamos que es la transpuesta de esta manera, ¿no es cierto? O en pocas palabras, pues, ustedes recuerdan lo que es transpuesta, lo que era fila se hace columnas, ¿no es cierto? Y me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ustedes saben, esa es la matriz adjunta, que es la transpuesta de esta matriz de cofactores. Mediante esta matriz transpuesta, nosotros podemos calcular la matriz inversa. Esto ya lo demostraré. Entonces, la inversa de A es igual a la fórmula que voy a poner aquí. Estamos poniendo determinante de esta manera. 1 sobre el determinante de A y pues por la adjunta, ¿no? Es decir, por la transpuesta de la matriz de cofactores. Recuerden que el determinante es un escalar, por lo tanto ese 1 sobre determinante de A también va a ser un escalar. Es simplemente esto, teniendo pues todos los elementos de aquí divididos para el determinante de A, pues, ¿no? Recuerden, es un simple escalar. Entonces esto lo que
me irá a dar, ¿no? Transpuesta, obviamente. Entonces de esta manera voy a poder calcular la inversa, y la inversa es importante porque me permite resolver pues los sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Y bueno, aquí puse yo para una de 2 por 2, pero obviamente funciona para cualquier dimensión. Voy a poner en términos generales pues que esta inversa de aquí es 1 sobre determinante de A por la adjunta, que ya sabemos que es la transpuesta de la matriz de cofactores, por la adjunta de A, ¿sí? Esta es la fórmula maestra que necesitamos utilizar aquí. Y recuerden que la adjunta es la transpuesta de cofactores, y la matriz de cofactores simplemente pues esta de aquí, colocar los cofactores en una nueva matriz que va a tener la misma dimensión, ¿no es cierto? El mismo tamaño que la matriz original, y por lo tanto la adjunta también, ¿no es cierto? La adjunta de A tiene el mismo tamaño que A, ¿no? Bueno, vamos haciendo un ejemplo extremadamente fácil, ¿sí? Y luego vamos a ir complicando pues las cosas aquí. Bueno, voy a coger primero una matriz demasiado fácil, una de 2 por 2, por ejemplo, para indicar cómo empezaríamos. Asumiendo que tiene un determinante diferente de 0, por supuesto. Si el determinante es 0, recuerden que no hay solución, y obviamente pues en esta fórmula de aquí no puedo hacer una división para 0, ¿sí? Por lo tanto hay que estar pilas en eso, siempre que el determinante de A sea diferente de 0, o lo que da lo mismo, siempre que exista solución, ¿no? Siempre que exista una solución. Si ya habíamos hablado antes, necesitamos que el determinante sea diferente de 0 para que podamos tener una solución al sistema, ¿cierto? Entonces podría yo empezar con una matriz recuerden que llamamos a la matriz de coeficientes, por lo tanto nunca ponemos pues la columna de los términos independientes, y siempre estamos hablando de matrices además que son cuadradas, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ya, entonces digamos que tengo pues la siguiente matriz, una matriz muy sencilla. Una de estas ya sabemos directamente nosotros cómo calcular el determinante y etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacerlo mediante cofactores todo, porque de todas formas vamos a necesitar esos cofactores de ahí, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a acordar de la fórmula que puse acá arriba. Bueno, entonces me dice que A inversa va a ser igual 1 sobre determinante de A por la adjunta de A, ¿no es cierto? Desde eso de ahí. Bueno, vamos sacando cada uno de los cofactores. Yo voy a necesitar tener 4 cofactores, ¿no es cierto? Uno por cada elemento, siempre lo hemos hecho así. A esto les voy a llamar pues A11, A12, A21 y A22. Ok, procedamos entonces. Cada uno de los cofactores, como siempre hemos hecho, se utiliza esta fórmula de siempre, ¿no es cierto?, para poder obtenerlos. Entonces vamos con el primer caso, que sería A11, ¿no? Acá es igual el menor. Tal vez el ejemplo está extremadamente fácil, ¿no? La matriz que obtengo de ahí es eliminando esto de aquí, simple y sencillamente me va a quedar pues el menos 1, ¿no es cierto? Así de simple. Y voy a tener justamente ese menos 1 como un determinante, no tengo nada más ahí. Entonces
em, el primer cofactor de acá que tengo yo, ¿no es cierto? Sería aplicando, solamente tendríamos que aplicar la fórmula para saber el signo. Recuerden, si la combinación IJ era par, pues no cambiábamos de signo, así lo hacíamos la última vez, ¿no es cierto? Caso contrario, sí cambiábamos de signo. Bueno, entonces directamente podría saber que no cambia de signo y tendría pues este menos 1, ¿no es cierto? Vamos a hacer luego con una de 3 por 3 a que cobre más sentido. El menor, 1, 2, pues de igual manera tendría que eliminar fila 1 y tendría que eliminar columna 2. Me va a quedar este 1, ¿no es cierto? Y el momento de pasar esto a un cofactor, pues sé que tengo que cambiar de signo por el hecho de que la combinación IJ, que es 1, 2, pues me sale impar, ¿no es cierto? El menor 2, 1, como siempre eliminaríamos segunda fila, primera columna, me queda el 2. Y nuevamente la combinación IJ es impar, por lo tanto sería menos 2. Y finalmente pues yo tendría el menor 2, 2, que eliminaría pues segunda fila, segunda columna, ¿no es cierto? Me va a dar 2 y acá no voy a cambiar de signo. Eso es lo que yo voy a tener ahí. Bueno, estos serían los cofactores y esta sería pues la matriz de cofactores, que es lo que yo estoy escribiendo acá, ¿no es cierto? Voy a que veamos la matriz original. Esta es la matriz original, correcto. Y la adjunta de esta matriz de acá pues sería simplemente la transpuesta de esa matriz de cofactores, ¿no es cierto? Esta voy a ponerle cofactores para que se entienda que es otra cosa. Y la adjunta que estamos hablando sería pues la transpuesta de esa matriz de ahí, ¿no es cierto? Entonces tendría menos 1, menos 2, ¿no es cierto? Tenemos esta columna, simplemente la transpuesta, y menos 1, 2, esta otra de acá. Correcto. Entonces esa es la adjunta que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Necesito aplicar pues esta fórmula de acá. Entonces me está faltando pues obtener el determinante. El determinante todos podemos también obtenerlo de forma directa. Sabemos que el determinante de esta matriz A sería 2 por menos 1 menos 2 por 1, lo cual me debería dar pues menos 4, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la fórmula de ahí, pues no es cierto, yo diría que la inversa de A es 1 sobre determinante de A. Recuerden que no es un valor absoluto por si acaso, es el determinante de A, que es menos 4, 1 sobre determinante de A, y multiplicado pues por esta matriz adjunta. Como este es un escalar, pues no es cierto, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar por cada uno de los que están ahí, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto se va a hacer positivo, voy a tener un cuarto, acá va a tener 2 cuartos positivo, o un medio, como quieran poner ustedes. De esta parte de acá igualmente va a tener un cuarto, y acá va a tener menos 2 cuartos negativo. ¿Sí? O podemos poner un medio y menos un medio, que da exactamente lo mismo, como ustedes gusten. Esta sería la inversa. Obviamente para matrices pequeñitas como de 2 por 2 no se ve la ventaja de este método porque nos parece que sería mucho más fácil como lo habíamos aprendido al inicio, ¿no es cierto?
Pero vamos a ver qué es lo que pasaría en cambio con una de 3×3. Listo. Entonces empezamos con una matriz de 3×3 que sea cuadrada, ¿no es cierto? Que es justamente esta matriz que tengo yo aquí. Bueno, entonces voy a tener en total 9 cofactores, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, la matriz de cofactores van a tener 9 elementos, ¿no? Y luego tendríamos pues la transpuesta de esa matriz. Entonces vamos a ir con la siguiente combinación, ¿no es cierto? Tener los siguientes cofactores. Y vamos obteniendo cada uno de ellos. Vamos al primer caso. A 1, 1, ¿no es cierto? Para esto necesitamos tener pues el menor 1, 1. El menor 1, 1, como sabemos, es simplemente eliminar esto y esto. Y tendríamos pues esta submatriz, ¿no es cierto? Como siempre lo hemos hecho ya. Y necesitaríamos el determinante de este menor de acá, ¿no es cierto? El determinante de este menor sería menos 2 por menos 1, menos 0, ¿no? Esto me va a dar 2 positivo. Por lo tanto, este cofactor de aquí, ¿no es cierto? La combinación IJ, que es 1, 1, es par, no cambio el signo, sería 2. ¿Sí? Siempre tendrán en mente pues la fórmula para poder calcular los cofactores, ¿no es cierto? Siempre voy a tener acá anotado para que nadie se olvide. Elevado a la I más J por el determinante del menor IJ, ¿no es cierto? Que es lo que hemos hecho de aquí. Bueno, prosigamos con el resto. Vamos con el 1, 2. Vamos a calcular el cofactor 1, 2. El menor 1, 2 sería, como siempre, de eliminar, ¿no es cierto?, fila 1 y columna 2. Por lo tanto, la submatriz que tengo es 2, 0, 1 y menos 1. Y el determinante de este de aquí vendría a ser 2 por menos 1, y nuevamente menos 0, lo cual me da menos 2. Como la combinación IJ es impar, tengo que cambiar de signo y se va a hacer par, ¿no? Positivo. Correcto. Bueno, para hacer esta clase un poquito más dinámica, ¿qué les parece si les doy unos, qué será, 5 minutos para que ustedes acaben de sacar todos los cofactores y puedan ya tener la matriz de cofactores llena? Entonces, en 5 minutos les vuelvo a hablar. Por favor, hagan ustedes en su cuaderno para que hagan un poco de cosas también. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero Ya, luego ya listo. no nos manda trabajo en clase, ¿verdad? Ay, Dios mío, las negociaciones. No, sí, va a haber un trabajo en clase. Vamos a ver qué tal nos va entonces. Esta de acá les coge 5 minutos. A ver, acabemos de sacar los cofactores, por favor.
Bueno, listo. Entonces me imagino que ya deben haber terminado. A ver si me pueden levantar la mano, no con cámara, sino con el botoncito de levantar la mano de aquí. Si me puede levantar la mano las personas que ya terminaron. Perfecto. Solo uno terminó. Dos, bueno, ya. Algo es algo. Muy bien. Entonces a que me vayan diciendo cuánto les fue saliendo. Ya, entonces nos habíamos quedado aquí. Y básicamente pues... A ver, voy a borrar esto. Dejemos la fórmula. Habíamos calculado solamente los dos primeros cofactores, ¿no es cierto? Ya. Entonces de 1, 1 era 2. De 1, 2 es 2. A ver, a que vayan dictando. De 1, 3, ¿cuánto es? 6. 6, correcto. De 2 a 1, ¿cuánto es? -1. Menos 1. Menos 1. Ahí que vayan ustedes revisando con sus compañeros. De 2, 2. -2. Menos 2. Menos 2. Ya. De 2, 3. Menos 5. Correcto. Y la última fila de 3, 1. Menos 2. Ya. De... Ya, me imagino que todos están de acuerdo con lo que están diciendo. ¿Alguien más hizo? Bueno, asumiría que sí. De 3, 2, ¿cuánto es? Menos 2. Ya, y de 3, 3. Menos 8. 12. Ahí tenemos una discrepancia. Dicen menos 8 o menos 12. ¿Qué mismo será? -8, profe. Yo tengo -8. Menos 8. Ya. El menor sería 3, 1, 2, menos 2. Determinante de esta de acá sería menos 6, menos 2. Esta da menos 8. Y como es 3, 2. Como es 3, 3, perdón, es par, queda en menos 8. Ya, menos 8 es. Correcto, entonces esa vendría a ser la matriz de cofactores, ¿no es cierto? Ya, todo el En mundo sabe. 3,1 y en 3,2 no es el 2 positivo. Vamos a ver. 3, 1 y 3, 2. Hagamos con 3, 1. Con 3, 1 tendríamos esta. 1 menos 1 menos 2, 0. La determinante de esto de acá sale 0, sale menos 2, ¿no es cierto? Porque es 1 por 0 menos 2 por menos 1, sale menos 2 negativo. Y como es el 3, 1 que es par, pues no cambia de signo, por lo tanto es menos 2 mismo. ¿Sí? I más J es par, por lo tanto no cambia de signo. Entonces se queda con menos 2 mismo. Y vamos con el caso del 3, 2. A3, 2 sería esta. 3 menos 1, 2, 0. El determinante de esto de acá sería 0 menos 2 por menos 1. Por lo tanto, se va a hacer más 2. Y como 3 más 2 es 5, que es impar,
pues hay que cambiarle de signo y por lo tanto queda con menos 2. Entonces sí está bien, es menos 2, menos 2, menos 8 la última fila. Tendrán cuidado con los signos siempre, ahí es donde se pueden caer en las pruebas. Bueno, entonces esa es la matriz de cofactores. La matriz adjunta vendría a ser simple y sencillamente la transpuesta, ¿no es cierto? Tendría 2, 2, 6, menos 1, menos 2, menos 5 y menos 2, menos 2, menos 8. Correcto. 2, 2, 6, menos 1, menos 2, 5, menos 2, menos 2, menos 8. Sí, acá tengo ya la respuesta. Esta de la adjunta. Y de la inversa no tengo la respuesta, pero podemos hacer en el octavo, ¿no es cierto? Fácilmente. Y antes está bien hacer la adjunta o la transpuesta de los cofactores, ¿no es cierto? Y esto hay que multiplicar por 1 sobre el determinante. Ahora habría que calcular el determinante, ¿no es cierto? Ahora no nos vamos a poner a aplicar SARUS para calcular un determinante de esto. Si ya tenemos toda una matriz de cofactores, podemos escoger la fila que se nos ocurra. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿El determinante se lo obtiene en la matriz de cofactores o en la matriz original? No, una matriz original. La fórmula es 1 sobre el Ah, determinante ya. de A por la adjunta de A. Y esta es la matriz inversa. Y les decía que para poder obtener pues, el determinante de A, ya tengo toda una matriz de cofactores. Podría hacer una expansión seleccionando la fila más fácil, por ejemplo esta, ¿no es cierto? O la columna más fácil, que sería la tercera. ¿Cómo sería una expansión en esa de ahí? Tendríamos, ¿no es cierto? Recuerden que en esa fila de ahí, pues el determinante de A sería A21 por su cofactor, más A22 por su cofactor, más A23 por su cofactor, ¿cierto? Entonces sería 2 y el cofactor 21, nos vamos a fijar, por favor, en la matriz de cofactores, no se confundirán con adjunta, ahí está, 21 es menos 1, más A22, A22 es menos 2, ¿no es cierto? Por su cofactor, que sería el menos 2, y finalmente más 0, ¿no es cierto? Por su cofactor, que es el menos 5. Eso vendría a ser. Entonces, fácilmente encontramos el determinante porque ya tenemos los cofactores, ¿no es cierto? Muy fácilmente. Entonces, por lo tanto, acá sería menos 2 y acá nos sale más 4 y por lo tanto sería 2, ¿no? Sería 2. Y finalmente, pues ahora sí, ya aplicando esta fórmula de aquí, pues cada uno de los elementos hay que dividir para 2, ¿no es cierto? Recuerden que 1 sobre determinante es un escalar, entonces simplemente multiplicar un escalar por la matriz adjunta. Recuerden que se multiplica ahora sí por la adjunta, por esta de aquí. ¿Sí? Entonces la inversa, aplicando la fórmula que tenemos ahí, sería pues dividir para 2 cada uno de los elementos que tengo yo ahí. Entonces este me va a salir 1 menos 1 medio menos 1, 1, menos 1, menos 1, 3, menos 5 medios y menos 8 medios, que sería menos 4. ¿Sí? Entonces esa vendría a ser, voy a ver si de una vez en el octavo, a ver, vámonos por aquí. Compartir pantalla. Ya. Sería de hacer uno nuevo. Hagamos un script nuevo, ¿por qué no? Hagamos un poquito más grande esto.
Bueno, teníamos la matriz A. Tres, 1, menos 1, 2, menos 2, 0 y 1, 2, menos 1. Entonces la matriz A, de una vez hagamos por pasos. A ver, el determinante de A podríamos escribirlo, haremos alguna variable. Podríamos ver la inversa de A. Igualmente en otra variable. Y donde tengo algo raro aquí. 3, 1, menos 1, 2, este 2, este menos se me ha ido ahí. 0, 1, 2, menos 1. Tengo 1 menos 1 medio menos 1, 1 menos 1 menos 1, 3 menos 5 medios y menos 4. ¿Sí? Entonces eso de ellas. Si quieren saquémosle en formato de fracciones, ¿no? Ahí está. Entonces esa es la respuesta que nosotros hayamos tenido. El determinante es 2 y esta es la inversa. Si les ocurre sacar, por ejemplo, ¿cómo sacaría aquí la adjunta? Bueno, a ver, sabemos que la inversa, vamos aquí, mi inversa se llama C, ¿no es cierto? Mi inversa es haber cogido, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos de la adjunta, y eso de ahí lo que hice fue dividir, ¿no es cierto?, para la determinante. Eso dice, que en mi caso se llama D, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría encontrar la adjunta? Bueno, simplemente despejo, ¿no es cierto? Va a decir que la adjunta es igual a C por D. ¿Sí? C por D, es decir, la adjunta es igual a la inversa multiplicado por determinante. Es simplemente eso de ahí. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la adjunta que teníamos. Y si quieren sacarla de cofactores, pues saben que es simplemente la transpuesta de esta adjunta, ¿no es cierto? Entonces podemos poner adjunta apóstrofe y esta viene a ser la de cofactores que hayamos tenido. Voy a corroborar, sí, justamente es esa de ahí. Entonces simplemente sería cuestión ya de despejar, ¿no es cierto? O sea, en MATLAB tengo yo una función para sacar el determinante, para sacar la inversa, pero si quiero sacar cofactores de adjunta, pues puedo simplemente despejar de la fórmula y ya. ¿Sí? Esto les puede ser muy útil en el momento que estén queriendo pues comprobar que los ejercicios estén bien. Normal, ¿no es cierto? Abrimos el octave, ponemos la matriz, sacamos su determinante, su inversa para saber si todo está bien. Y bueno, obviamente si les sale ya la inversa, ya saben que está bien. Pero si quieren corroborar cuánto les salía, digamos que no les salga la inversa y quieren saber dónde está mal, pues podrían obtener la adjunta o poder obtener esta vez la de cofactores, ¿no es cierto? Que es la transpuesta.